edificar en la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ahora escuchen. Yo recuerdo, y yo sé que hasta el día de hoy sucede, que cuando un arquitecto fabrica un plano de un edificio y cuando lo lleva al terreno de la construcción, yo lo recuerdo porque yo trabajaba en la construcción muchas veces. Entonces lo que sucedía era que el arquitecto venía y buscaba a los trabajadores, tal vez 40 trabajadores dependiendo de la necesidad, y entonces el arquitecto obviamente también contrataba a un capataz y daba las instrucciones, y como arquitecto él daba las instrucciones y decía: este edificio va a ser construido según estos preceptos o según estos principios. Los muros serán construidos con un material de cemento, de arena y de ripio o de piedra. Entonces se ocupará, decía, 3 medidas de arena por 1 medida de cemento. Ustedes saben cuál es el cemento, ¿verdad? Bien, entonces, si bien es cierto, decía, el piso va a ser hecho con 2 medidas de arena por 1 de cemento, para que esté más duro, porque va a ser el cimiento del edificio. Entonces vamos a hacer más duro el cimiento que las paredes. Pero cuando llegaba, gracias siervo amado, cuando llegaba el momento de la edificación, y escuchen lo que voy a decirle, cuando llegaba el momento de la edificación, lo que sucedía es que los trabajadores miraban la situación y en su corazón de vivaz, o en su corazón de mala intención, de querer robar, entonces decía: lo que vamos a hacer no es ponerle 3 medidas de arena por 1 de cemento, sino lo que vamos a hacer, le vamos a agregar 1 medida más y va a ser 4 por 1. Y cuando hagamos el piso, el cimiento, no lo vamos a hacer de 2 medidas de arena por 1 de cemento, sino que lo vamos a hacer de 3 por 1 medida de cemento, y al final nos va a sobrar sacos de cemento y lo vamos a vender y lo vamos a quedar para nosotros. ¿Me entiende lo que le digo? Entonces lo que sucedía era que ese edificio, cuando era construido, aunque el arquitecto no lo sabía, pero la verdad era que el edificio estaba siendo construido con medidas que el arquitecto no había mandado. Es decir, las instrucciones del arquitecto eran unas, pero lo que estaba haciendo el trabajador era otra. Y la realidad era de que las mezclas que se estaban ocupando no eran las mezclas que realmente el arquitecto había mandado, o que el arquitecto, como un profesional, sabía que resultarían. ¿Cuántos me entienden? Que luego vamos a llegar a algo. Yo quiero que usted me entienda. Gloria a Dios, aleluya. Sucede que cuando vinieron los terremotos sobre Chile, entonces las construcciones se quebraron, se destruyeron, y lo que parecía un tan lindo edificio, lo que parecía una construcción tan hermosa, tan sólida, tan fuerte, tan hermosa, con tantos detalles, cuando vino el terremoto, todo eso se cayó. Usted escucharon hablar del terremoto de Chile, ¿verdad? Amén. Todo eso se cayó. Entonces ya en ese tiempo los trabajadores ya no estaban, ya la construcción había sido entregada, pero todavía permanecía el nombre del arquitecto, el cual, cuando esto sucede, toda la responsabilidad cayó sobre el arquitecto, porque el nombre de él todavía estaba. Entonces, cuando esto sucede, la pregunta es: ¿qué ocurrió? El problema es que la gente, los obreros que él había puesto, habían hecho mal a las mezclas. No habían trabajado, no habían hecho su trabajo conforme al diseño del arquitecto, al propósito de Dios. Entonces, si bien es cierto, la iglesia de Cristo en este tiempo está viviendo hondos problemas. Hay muchos cristianos que están viviendo matrimonios que están al punto de la separación. Hay muchos padres que hoy se cuestionan y se preguntan: ¿dónde estuvo el error de por qué mi hijo está en droga, en alcohol?
¿dónde estuvo el problema de por qué mi hija ha tomado el camino que tomó? ¿Por qué estoy viviendo, sufriendo esta realidad? Porque voy a decirle algo, si bien es cierto el camino del Señor es lindo, pero qué terrible es cuando tú estás sufriendo la prueba. Qué terrible es cuando tú estás sufriendo situaciones adversas. Voy a decirle algo, dentro del Evangelio hay matrimonios desesperados. Dentro del Evangelio, dentro de este Evangelio, tenemos hermanos que están sufriendo situaciones insoportables y que muchas veces nadie lo sabe. ¿Comprende? Dígame. Amén. Ahora voy a decirle algo. ¿Cuál es el problema? El asunto es que Dios quiso edificar mi vida. El asunto es que Dios quiso edificar tu vida. El asunto es que Dios te dio a tu vida, escuche esto, hermano, Dios te dio a tu vida instrucciones para que tu vida anduviera y viviera de victoria en victoria. El problema es que nosotros hemos hecho malas mezclas. El problema es que nosotros no hemos usado los principios del gran arquitecto que es Dios para construir un matrimonio. No hemos usado los principios que Dios nos dio para edificar nuestra vida espiritual. Dígame. Amén. Entonces vivimos un tiempo donde muchos cristianos no se les puede decir nada. Porque si usted le quiere hablarle y decirle, mire hermano, para que usted sea un buen cristiano, usted tiene que venir a la iglesia. Usted está llegando constantemente a la mitad del culto, cuando usted realmente puede llegar temprano. Hermano, mire, usted no diezma aquí, usted no ofrenda, pero sin embargo usted me viene aquí a reclamar. ¿Cuántos hombres, cuántos cristianos han ido donde la pastora, donde pastores? Es que esto no es de Dios, es que esto aquí, pero uno le pregunta por la vida espiritual de ellos, hermano, y sinceramente son edificios mal construidos. Dígame. Son edificios mal construidos y que tarde o temprano se van porque no quieren soportar ser edificados. Porque cuando se les edifica a través de una palabra, de una enseñanza, cuando se les edifica a través de un consejo pastoral en la oficina, obviamente que son gente que ellos quieren construir su vida. Ellos quieren edificar su vida cristiana a su manera. Y no permiten, como dice la Biblia, que es Jehová quien edifica la casa. Amén. No eres tú, eres Jehová. Ahora escuche esto. Jehová es un gran arquitecto. Y es tan perfecto Dios que para construir en tu vida un perfecto edificio, una vida de bendición, una vida de victoria, Dios necesita que tú le des a Dios los materiales que corresponden para edificar un buen edificio. Porque aquí la cosa es diferente. Aquí el constructor es Dios. El que edifica la casa es Dios. Y Él como edificador, porque Él pasó por esto, Él edificó al hombre y el hombre a sí mismo se destruyó. Entonces cuando Cristo viene, Él lo que hace es levantar nuevamente el templo, lo edifica Él. ¿Comprende? Cuando Dios quiso reedificar otra vez al hombre en el tiempo de Noé, con el pacto de Noé, y todos se corrompieron. Entonces Dios volvió a intentarlo en Abraham y quiso levantar un pueblo sacerdotal con el cual levantar otra vez y edificar y reedificar la vida del hombre en su presencia, pero nada resultó. Entonces aparece Cristo siendo la piedra que los edificadores desecharon. Aparece Cristo siendo Él el templo perfecto para levantar un edificio perfecto, para ser Cristo el fundamento, para ser Cristo el cimiento. Un cimiento que nadie puede corromper, dígame. Amén, aleluya. La pregunta es, ¿permitirá Cristo
Porque si Él es el fundamento, si Él es el cimiento de la iglesia, y Él levantó 12 hombres que fueron los pilares de esta iglesia, y voy a decirle algo, permitirá Él que dentro de ese edificio, uno de nosotros que no quiere ser edificado, que no quiere ser ministrado, que no quiere someterse, que no quiere avanzar, que no quiere comprometerse, permitirá Cristo que tú permanezcas dentro de la estructura del edificio? No lo permitirá. Amén, aleluya. No lo permitirá. Gloria a Dios. Y voy a decirte algo. A veces la vida de nosotros los cristianos tiene tremendas fisuras, tiene vienen problemas, y lo primero que sucede con nuestras vidas, y dígame si es mentira, pero viene una prueba y ya no eres el mismo, ya no levantas las manos al cielo, ya no adoras a Dios. ¿Cuántos de ustedes ya no adoran a Dios como antes? ¿Cuántos de ustedes ya no son comprometidos como lo eran antes? ¿Cuántos de ustedes ya no se entregan a Dios como se entregaban antes? ¿Cuántos de ustedes miran su vida y no son el edificio que un día Dios construyó? Digan amén. Amén. Qué tremendo es, porque dice, si Jehová no guarda la ciudad,